Esto es el podcast Reflexiones, Palabra y Vida, un espacio para meditar en la palabra de Dios y sumergirnos en ella. El día de hoy, estudio bíblico de Clase de Hermanas Dorcas. Bienvenidas. Clase de Hermanas Dorcas, lunes 27 de julio del 2026. Tema: señales evidentes que dan cuenta de la inocencia del rey. Lección: 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 28 al 34. Primer título: severa sentencia sobre el culpable, versículos 28 y 29. Léase 1 de Reyes, capítulo 2, versículo 28 al 31. Y Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Segundo título: alianza familiar para consumar la venganza, versículo 30. Léase 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 19 al 23. Y Proverbios, capítulo 1, versículo 10 al 16. Tercer título: duelo, llanto y lamento por la muerte de un inocente, versículos 31 al 34. Léase 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26 y 27. Y los Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Vamos a dar lectura a su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab, y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos, y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias por su palabra, que siempre nos habla, aunque el relato de hoy siga siendo doloroso. Señor, la semana pasada vimos cómo Joab mató a Abner de manera engañosa. Y hoy queremos ver cómo respondió David ante esa muerte. Ayúdanos a entender lo que significa vivir con un corazón limpio delante de usted y delante de los demás. Enséñanos, Señor, a estar con los que sufren, a esperar su justicia y a confiar en que usted ve lo que nadie más puede ver. Habla a nuestro corazón mientras estudiamos hoy su palabra, y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanas, vimos algo muy triste. Joab, el general del ejército de David, engañó a Abner para hacerlo volver a Hebrón. Lo llevó a un lugar apartado y ahí lo mató. Lo hizo para vengarse de la muerte de su hermano Asael. Aunque Abner había actuado en defensa propia años atrás, en medio de una batalla. Ese asesinato ponía a David en una posición muy delicada. Abner acababa de hacer las paces con él, apenas unos días antes, y David le había ofrecido un banquete. Y ahora, justo cuando la nación empezaba a unirse bajo su reinado, el hombre que había hecho posible esa unión aparecía muerto, asesinado por el propio general de David. Cualquier persona, al enterarse de esta noticia, podría pensar lo peor, que David mandó a matar a Abner para no tener que compartir el poder con él, o para no cumplir del todo lo que le había prometido. Las sospechas eran razonables. David tenía una apariencia, motivos para desear la muerte de Abner, aunque en realidad no tuvo ninguna participación en el crimen. Además, David
sabía algo que complicaba todavía más la situación. El asesino no era un desconocido ni un enemigo externo, sino Joab, su propio general, uno de los hombres más cercanos a él. Eso hacía que la sospecha fuera todavía más fácil de creer. Si el crimen lo cometió alguien tan cercano al rey, ¿no sería lógico pensar que el rey lo sabía o incluso que lo había ordenado? Aquí es donde comienza el pasaje de hoy. David no se queda callado esperando que el tiempo borre las sospechas. Tampoco finge que no pasó nada. Toma acciones públicas, visibles, costosas, para dejar claro ante todo el pueblo que él no tuvo nada que ver con esa muerte. Ese es nuestro tema de hoy. Las señales evidentes que demuestran la inocencia de un hombre, aún en medio de circunstancias que parecían acusarlo. Antes de entrar al primer título, vale la pena que nos preguntemos si algo similar nos ocurriera hoy, si las circunstancias nos hicieran ver culpable de algo que no hicimos. ¿Cómo responderíamos? ¿Nos quedaríamos callados esperando que el tiempo aclare las cosas? ¿Nos defenderíamos con enojo? La respuesta de David nos ofrece un camino distinto, que vamos a estudiar en esta lección. Vale la pena notar algo más. La muerte de Abner, vista fríamente, en realidad convenía a David. Con Abner fuera del camino, ya no había nadie con suficiente fuerza e influencia para negociar en nombre de las tribus del norte. Nadie que pudiera en teoría cambiar de parecer o volver a levantarse contra David. Cualquier persona con motivos ocultos habría podido aprovechar esta muerte en silencio, sin decir nada, dejando que las cosas simplemente sucedieran a su favor, que David decidiera, en cambio, llorar públicamente por Abner y maldecir a su asesino. Es todavía más notable precisamente porque no tiene ninguna necesidad política de hacerlo. El tema nos dice señales evidentes que dan cuenta de la inocencia del rey. Ser inocente y parecer inocente no siempre son la misma cosa. Podemos no haber hecho nada malo y aún así cargar con la sospecha de otros, sobre todo cuando las circunstancias parecen apuntarnos con el dedo. Eso es exactamente lo que le pasó a David. Era inocente de la muerte de Abner, pero las circunstancias lo hacían ver sospechoso. Y aquí está la parte importante de nuestro tema. David no se conformó con saber en su propio corazón que era inocente. Buscó de manera intencional que su inocencia quedara clara también para los demás. Rasgó sus vestidos, se vistió de luto, caminó detrás del féretro, lloró en público, compuso un canto fúnebre y ayunó. Cada una de esas acciones era una señal, algo que la gente podía ver con sus propios ojos. Esto nos enseña algo valioso. Cuando hacemos lo correcto, muchas veces también vale la pena mostrarlo con claridad, no para presumir, sino para no dejar que la mentira o la sospecha ocupen el lugar de la verdad. Guardar silencio cuando el silencio puede confirmar una sospecha injusta no siempre es la mejor opción. Claro que esto no significa que siempre debamos explicar y defender cada cosa que hacemos ante cualquier persona que dude de nosotros. Hay momentos en que la humildad y la paciencia son la mejor respuesta, y otros en que la verdad necesita mostrarse con más claridad. La sabiduría está en reconocer cuando estamos frente a cada uno de esos momentos. Y David en este pasaje reconoce que este es un momento que exige claridad. Al mismo tiempo, David no tomó venganza con sus propias manos contra Joab, aunque tenía poder para hacerlo. Reconoció con humildad que todavía no era el momento de aplicar ese castigo y dejó el asunto en manos de Dios. Su inocencia entonces se mostró de dos maneras: en lo que hizo, llorar, hacer duelo, maldecir la injusticia, y en lo que no hizo, vengarse por su propia mano. Eso también nos recuerda que la verdadera inocencia no necesita imponerse por la fuerza. David pudo haber usado esta muerte como excusa para
deshacerse también de Joab, aprovechando el caos del momento. En cambio, escogió el camino más lento, más difícil, pero también más honesto. Declarar la verdad con palabras y con lágrimas, y dejar que Dios se encargue del resto en su propio tiempo. Vamos a leer la primera referencia para complementar el tema, que se encuentra en Salmos 7, versículos 3 y 5. Dice así: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. En este salmo David enfrenta otra acusación falsa y responde de una manera muy directa. Invita a Dios mismo a examinar su corazón y declara que si fuera culpable aceptaría el castigo. No se defiende escondiéndose, se defiende abriendo su vida entera delante de Dios. Eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Un rey que no oculta su dolor ni su indignación, sino que la muestra abiertamente, confiando en que la verdad tarde o temprano queda clara para quien quiera verla. La segunda referencia la encontramos en Hechos, capítulo 24, versículo 16. Dice lo siguiente: y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo, acusado injustamente delante de las autoridades romanas, no se conforma con saber en su interior que es inocente. Busca tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Las dos cosas juntas, no una sola, sin la otra. Esa es la meta que David persigue en el pasaje de hoy, y la meta que nosotros también deberíamos perseguir. No solamente hacer lo correcto en secreto, sino vivir de una manera que cuando la gente examine nuestras acciones, encuentre evidencia clara de que caminamos con integridad. Esto no significa vivir preocupados por la opinión de los demás, ni actuar solo para quedar bien delante de otros. Significa más bien que nuestra vida interior y nuestra vida visible deberían coincidir. Lo que decimos que creemos, lo que decimos que sentimos, debería poder verse también en lo que hacemos. Esa coherencia es quizá la señal más evidente de todas. El primer título nos dice: severa sentencia sobre el culpable, versículos 28 y 29. En el versículo 28, apenas se entera de lo que Joab hizo, David habla con claridad. Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner. No dice simplemente yo no fui, dice yo y mi reino, incluyendo a toda la nación bajo esa misma declaración, como si quisiera proteger no solo su propio nombre, sino también el nombre de todos los que estaban construyendo. En el versículo 28, apenas se entera de lo que Joab hizo, David no se queda en silencio, habla y habla con claridad. Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner. No dice simplemente yo no fui, dice yo y mi reino, incluyendo a toda la nación bajo esa misma declaración, como si quisiera proteger no solo su propio nombre, sino también el nombre de todos los que estaban en ese lugar. Fíjense también en la palabra, para siempre. David no busca solamente calmar las sospechas del momento, busca que quede claro, incluso para las generaciones futuras, que esa sangre no cayó sobre su gobierno. Sabía que la manera en que respondiera en ese momento marcaría el resto de su reinado. Piensen en lo distinto que habría sido todo si David hubiera decidido simplemente no decir nada. El silencio en momentos como este casi nunca es neutral. Muchas veces se interpreta como una confirmación silenciosa de la culpa. David entendió que, precisamente porque las circunstancias lo hacían ver sospechoso,
tenía que hablar con más claridad todavía. En el versículo 29, después de declarar su propia inocencia, David pronuncia una sentencia dura sobre la familia de Joab: que nunca falte en su casa quien padezca una enfermedad de sangre, ni un leproso, ni un cojo que dependa de un báculo, ni alguien que muera a espada, ni alguien que pase hambre. Son 5 maneras distintas de sufrimiento, una lista que cubre generaciones enteras. Esto puede sonar exagerado para nuestro oído, pero hay que entender el contexto. David no tenía en ese momento el poder político suficiente para castigar a Joab directamente. Joab y su hermano Abisai eran demasiado fuertes, demasiado necesarios para el ejército, como para que David los enfrentara sin poner en riesgo todo su reinado todavía. Por eso, en lugar de tomar la justicia en sus propias manos de inmediato, David pronuncia esta sentencia y la deja en manos de Dios, para que Él la cumpla en el tiempo correcto. Esto nos enseña algo importante sobre la justicia. A veces no tenemos el poder, la posición ni el momento adecuado para corregir una injusticia de inmediato. Y aún así, no tenemos que quedarnos callados ni fingir que no pasó nada. Podemos, como David, declarar con claridad que algo estuvo mal y confiarle a Dios el resto, sabiendo que Él tiene su propio calendario para hacer justicia. La primera referencia la encontramos en 1 de Reyes, capítulo 2, versículo 28 al 31. Dice así: Y vino la noticia a Joab, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Esta escena ocurre muchos años después, ya en el reinado de Salomón, hijo de David. Joab, después de toda una vida sirviendo como general, termina huyendo al altar del templo, buscando protección, porque sabe que finalmente le ha llegado el momento de rendir cuentas. Piensen en la cantidad de años que pasaron entre la maldición de David y su cumplimiento. Joab siguió sirviendo como general durante todo el resto del reinado de David, participando en muchas de sus victorias más importantes, desde afuera. Probablemente parecía un hombre exitoso, respetado, intocable. Pero la sentencia que David pronunció seguía ahí, esperando su momento, como una deuda que no desaparece solo porque tardamos en pagarla. La maldición que David pronunció en nuestro pasaje de hoy no quedó en el aire. Se cumplió, aunque tardó años en cumplirse. Esto nos recuerda que la justicia de Dios tiene su propio tiempo, distinto al nuestro, pero que no falla. Lo que David no pudo hacer en el momento por su propia debilidad política, Dios lo terminó de resolver más adelante, a través de Salomón. Es interesante notar que Joab, en ese momento final de su vida, se aferra a los cuernos del altar, un lugar que la ley de Israel ofrecía refugio a quien había matado sin intención, por accidente. Pero Joab no calificaba para esa protección, había matado con premeditación. Ni siquiera el lugar más sagrado del templo pudo protegerlo de la sentencia que años atrás David había pronunciado sobre su casa. Que esto, hermanas, nos anime a confiar en la justicia de Dios. Aunque tarde, hay ofensas en nuestra propia vida, cosas que otros nos han hecho, o cosas que nosotros mismos hemos hecho, que parecen quedar sin resolver por mucho tiempo. La historia de Joab nos recuerda que Dios no olvida, y que su justicia, aunque parezca lenta desde nuestra perspectiva humana, siempre llega en el momento que Él lo ha determinado. La segunda referencia la encontramos en Proverbios capítulo 28, versículo 1. Dice lo siguiente: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Este proverbio describe exactamente lo que vemos en la escena de 1 de Reyes. Joab huye aunque nadie lo está persiguiendo todavía. Su propia conciencia culpable lo empuja a correr,
a esconderse, a buscar refugio, mucho antes de que alguien lo señale con el dedo. Qué distinto es vivir con la conciencia tranquila. David, en cambio, puede hablar con firmeza, sin esconderse, porque sabe que no tiene nada que ocultar. Esa es la diferencia entre la culpa y la inocencia. Una nos hace huir aún sin ser perseguidos, y la otra nos permite estar confiados, como el león de Proverbio, aunque las circunstancias parezcan complicadas. Piensen en su propia experiencia. ¿Alguna vez han sentido ese impulso de justificarse antes de que nadie las acuse? ¿De explicar algo que nadie preguntó? ¿De sentirse nerviosas ante una simple pregunta inocente? Muchas veces esa reacción nos revela algo que nuestra propia conciencia ya sabía, aunque todavía no quisiéramos reconocerlo. El ejemplo de David nos anime, mis hermanas, a vivir de tal manera que no tengamos nada que ocultar ni de qué huir. El segundo título nos dice Alianza familiar para consumar la venganza, versículo 30. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Este versículo agrega un detalle que cambia por completo la manera en que entendemos lo ocurrido. Joab no actuó solo. Su hermano Abisai también participó en la muerte de Abner. Lo que hasta ahora parecía la venganza personal de un solo hombre, resulta ser un plan compartido entre dos hermanos. Esto nos muestra algo triste sobre cómo puede funcionar la venganza dentro de una familia. En lugar de que uno de los dos hermanos detuviera al otro, ambos se unieron para llevar a cabo el mismo propósito equivocado. Pensamos en nuestra propia familia. Muchas veces cuando alguien de la familia sufre una injusticia real o percibida, el resto de la familia se une instintivamente a su dolor. Eso en sí mismo no está mal. El problema aparece cuando esa unión familiar deja de buscar consuelo y empieza a buscar venganza. La familia puede ser el lugar donde sanamos juntos o el lugar donde nos hundimos juntos en la misma amargura. Joab y Abisai eligieron lamentablemente la segunda opción. El versículo también nos recuerda, una vez más, cuál fue el motivo. Porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. La escritura repite este detalle varias veces a lo largo del relato, como si quisiera que no lo olvidemos. Asael murió en una batalla, no en un asesinato. Abner incluso le advirtió varias veces antes de herirlo, pero para Joab y Abisai esos detalles no importaron. Solo importó que su hermano había muerto y que alguien tenía que pagar por eso. Aquí, mis hermanas, hay una lección importante sobre cómo el dolor compartido dentro de una familia puede convertirse en un dolor que se multiplica en la dirección equivocada. En lugar de sanar juntos, dos personas pueden terminar hundiéndose juntas en la misma amargura. La primera referencia la encontramos en 2 Samuel capítulo 2, versículo 19 al 23. Este relato completo de la muerte de Asael, y vale la pena recordarlo con detalle, porque cambia la manera en que vemos la venganza de Joab y Abisai. Abner no perseguía a Asael, era Asael quien perseguía a Abner, un guerrero con mucha más experiencia. Abner le advirtió no una, sino 2 veces que se apartara, que dejara de seguirlo, porque no quería tener que herirlo. Solo cuando Asael se negó a detenerse, Abner lo hirió en defensa propia, en medio del calor de la batalla. No hubo engaño, no hubo trampa, no hubo intención de matar a un muchacho que él mismo intentó proteger con sus propias palabras. Esto hace que la venganza de Joab y Abisai sea todavía más injusta de lo que parecía. No estaban cobrando una deuda de sangre inocente, estaban castigando a un hombre por defenderse legítimamente.
Esto no significa que el dolor de Joab y Abisai no fueran real. Perder a un hermano, sin importar la circunstancia, deja una herida profunda. Pero el pasaje nos enseña algo importante. El dolor genuino no nos da automáticamente el derecho de decidir quién merece pagar por él, ni de qué manera. Ese derecho, la Escritura lo deja claramente en la mano de Dios, no en las nuestras. La segunda referencia la encontramos en Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 16. Salomón advierte aquí sobre un peligro muy concreto. La tentación de unirnos a otros para hacer algo que cada uno por separado quizás no se atrevería a hacer solo. Ven con nosotros. Es una invitación peligrosa, porque el grupo nos da valor para actuar mal. Valor que quizá no tendríamos si estuviéramos completamente solos. Eso es en cierto sentido lo que ocurrió entre Joab y Abisai. No sabemos si uno convenció al otro, o si ambos llegaron juntos a la misma decisión, pero sabemos que actuaron juntos y que esa unión los hizo sentir quizá que lo que hacían tenía más justificación de lo que realmente tenía. Que este proverbio nos sirva de advertencia. Cuando alguien cercano a nosotros nos invita a participar en algo que sabemos que está mal, una venganza, un chisme, una decisión que lastimará a alguien más, tenemos la responsabilidad de decir que no, aunque esa persona sea alguien tan cercano como un hermano. Decir que no a un hermano, a una amiga cercana, a una hermana en la iglesia, a alguien que amamos profundamente, es mucho más difícil que decir que no a un extraño. Precisamente por eso Salomón dedica tantas palabras a esta advertencia. Sabía que la mayor tentación no vendría de personas lejanas, sino de las voces más cercanas a nuestro corazón. Que Dios nos dé el valor de examinar incluso las invitaciones que vienen de quienes más amamos. El tercer título dice: Duelo, llanto y lamento por la muerte de un inocente. Versículo 31 al 34. En el versículo 31, David no ordena un duelo discreto ni privado. Le pide a Joab, el mismo hombre que mató a Abner, y a todo el pueblo, que rayen sus vestidos, se vistan de cilicio, una tela áspera usada como señal de dolor, y hagan duelo delante del cuerpo de Abner. Es notable que incluya a Joab en este orden. El asesino tiene que participar públicamente en el luto por su víctima. Esto también tiene un efecto sobre Joab, obligarlo a vestirse de cilicio, a llorar en público por el hombre que él mismo mató. Era una manera de hacerle cargar delante de todos con el peso de lo que había hecho, sin necesidad de anunciarlo con más palabras. A veces la manera más elocuente de señalar una culpa no es con un discurso, sino con un gesto que la persona no puede evitar sin evidenciarse todavía más. Y luego viene un detalle que dice mucho. El rey David iba detrás del féretro. No envía a otro a representarlo. Camina él mismo, en persona, detrás del cuerpo de Abner, en la procesión fúnebre, a la vista de todo el pueblo. Un rey no tenía la obligación de hacer esto por un extranjero, ni siquiera por un antiguo enemigo convertido en aliado. Pero David lo hace y lo hace de manera visible. Fíjense también, mis hermanas, en el orden en que ocurren las cosas. Primero, la orden de hacer duelo, incluyendo a Joab. Después, la participación personal de David en la procesión. No es una orden que David da desde la distancia, mientras él permanece cómodamente en su palacio. Se involucra él mismo, en carne propia, en cada parte del proceso de luto. Imaginemos la escena. El rey de una nación entera, caminando a pie detrás del cuerpo de un hombre que apenas unas semanas antes había sido su enemigo declarado en una guerra civil. Cualquier otro rey de la región, en esa misma cultura,
Probablemente habría considerado esto por debajo de su dignidad. David decide que la verdad y la justicia valen más que la apariencia de superioridad. En el versículo 32 y 33, en el sepulcro, David, alzando su voz, lloró. No es un llanto discreto ni contenido, es un llanto alto en público, que el texto describe como algo que también contagia a todo el pueblo. Lloró también todo el pueblo. Y no se detiene ahí. Compone una endecha, un canto fúnebre para Abner. La primera línea de ese canto es una pregunta que suena casi como una acusación hacia la manera en que Abner murió. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Un villano en ese contexto es alguien sin honor, alguien que muere de manera vergonzosa. David está diciendo delante de todos, esta no fue una muerte digna de quien era Abner, fue una muerte producto de la traición, no del honor. Este tipo de canto fúnebre en la cultura de Israel no era solamente una expresión privada de tristeza, era también un documento público que después podía repetirse, recordarse o transmitirse de generación en generación. Al componer esta endecha, David no solo lloraba a Abner una vez, aseguraba que la memoria de esa injusticia quedara registrada para siempre, de la misma manera en que había hecho antes con Saúl y Jonatán. En el versículo 34, el canto continúa. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. David señala algo muy concreto. Abner no estaba preso, no estaba encadenado, no era un criminal capturado que recibía su merecido castigo. Él estaba libre, confiado, sin ninguna atadura, cuando lo mataron. Caíste como los que caen delante de malos hombres. No cayó en una batalla justa, sino como víctima de hombres malvados. Todo el pueblo, dice el texto, volvió a llorar sobre él. El dolor de David se contagia, se multiplica, se convierte en el dolor de toda la nación. Y aunque nuestro pasaje termina en el versículo 34, vale la pena recordar lo que sigue poco después. David se niega a comer durante el resto del día, aun cuando el pueblo intenta convencerlo. Ese ayuno, sumado a las lágrimas, al canto fúnebre y a la procesión pública, terminó de convencer a todo el pueblo de algo que las palabras solas no habrían logrado, que el corazón de David estaba realmente limpio en este asunto. Es interesante notar que ninguna de estas señales por separado habría sido suficiente. Un llanto solo podría fingirse, una orden de duelo podría ser solo un gesto político, pero la combinación de todas estas señales juntas, la orden pública, la procesión personal, las lágrimas, el canto y finalmente el ayuno, formó un conjunto de evidencias tan consistentes que nadie pudo seguir dudando de la sinceridad de David. A veces una sola acción no basta para demostrar lo que llevamos en el corazón. Hace falta que varias señales sostenidas en el tiempo cuenten la misma historia. La primera referencia la vamos a encontrar en 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice lo siguiente: Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Cómo han caído los valientes, y perecieron las armas de guerra. Este es otro canto fúnebre que David compuso, esta vez por la muerte de Saúl y de Jonatán, antes incluso de comenzar su reinado. Vale la pena notar que David ya tenía desde antes la costumbre de honrar con lágrimas y con cánticos incluso a quienes habían sido sus enemigos, como Saúl, o a quienes había perdido, como su gran amigo Jonatán. Esto nos ayuda a entender que el llanto de David por Abner no fue una actuación improvisada para la ocasión, era parte de quién era David, un hombre que sabía honrar a los caídos con sinceridad, sin importar de qué lado había estado. Esa costumbre sostenida a lo largo de los años es la que hace creíble su dolor en el capítulo de hoy.
Pensemos, mis hermanas, en lo que esto significa para nuestra propia vida. La manera en que respondemos hoy, en lo pequeño, va formando el patrón que la gente reconocerá después, en lo grande. Si David hubiera sido un hombre que solo lloraba por conveniencia, la gente lo habría notado, y sus lágrimas por Abner no habrían convencido a nadie. Pero como ya tenía una historia de duelo sincero, sus lágrimas de hoy tuvieron el peso de una vida coherente detrás de ellas. Otra referencia, el tercer título, la encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Esteban había sido apiedrado injustamente, acusado con falso testimonio, muerto por defender la verdad. Y en medio de esa persecución, hombres piadosos se atrevieron a llevarlo y lo enterraron, a llorar abiertamente por él, aún sabiendo que eso podía ponerlos en peligro. Honrar públicamente a alguien que murió injustamente, como hicieron esos hombres con Esteban y como hizo David con Abner, es una manera de declarar sin necesidad de muchas palabras que reconocemos la injusticia de esa muerte. El llanto público, cuando es sincero, se convierte en un testimonio tan fuerte como cualquier discurso. Mis hermanas, terminamos hoy con 3 verdades sencillas de este pasaje. La primera: ser inocente no siempre basta. A veces también hace falta mostrar esa inocencia con acciones claras. David no se quedó callado esperando que el tiempo aclarara las sospechas. Actuó de manera visible para que la verdad quedara clara. La segunda: la venganza compartida entre personas cercanas, como ocurrió entre Joab y Abisai, no se vuelve más justa por ser compartida. Que aprendamos a decir que no, incluso a quienes más amamos, cuando nos inviten a participar en algo que sabemos que está mal. Podemos preguntarnos, cada una en su propio corazón, ¿hay alguna invitación de alguien cercano que hoy debería rechazar aunque me cueste? Puede no tratarse de un asesinato como el de Joab y Abisai, pero sí de un chisme, de un plan para excluir a alguien, de una manera de poner en su lugar a quien nos hizo daño. Hermanas en el Señor, que tengamos la valentía de decir que no, aunque quien nos invite sea alguien muy cercano para nosotros. Y la tercera, llorar con sinceridad por alguien, incluso por quien fue nuestro rival. Es una forma poderosa de mostrar un corazón limpio. David no escondió su dolor, lo mostró delante de todos, y ese dolor se convirtió en la evidencia más clara de su inocencia. No siempre es fácil llorar por alguien que en algún momento fue nuestro rival, nuestro competidor o incluso nuestro enemigo, pero la capacidad de sentir dolor genuino por la pérdida de alguien, sin importar la historia que tuvimos con esa persona, revela mucho sobre la condición de nuestro propio corazón. David pudo hacerlo porque su corazón no estaba lleno de rencor hacia Abner. Estaba lleno, más bien, de la visión de un reino unido que ambos habían empezado a construir juntos. Que el Señor nos ayude esta semana a vivir de tal manera que nuestra vida entera sea evidencia de un corazón limpio, no solo delante de Dios, sino también delante de las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestra congregación. Que también aprendamos a reconocer que la justicia de Dios, aunque a veces tarda, siempre llega. Y que mientras esperamos, podamos como David declarar la verdad con claridad, sin necesidad de tomar venganza por nuestra propia mano. Que también aprendamos de la historia de Joab y Abisai a examinar nuestro propio corazón antes de dejarnos llevar por la compañía de otros hacia una venganza que después no podremos deshacer. Y que aprendamos de David
que llorar con sinceridad por el dolor ajeno, incluso el de quienes no siempre estuvieron de nuestro lado, es también una manera de honrar a Dios. Que el versículo 28, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, nos ayuda a entender, a recordar que la inocencia verdadera no siempre necesita defenderse con muchas palabras, pero sí necesita muchas veces mostrarse con acción clara y sostenida, como hizo David delante de su pueblo. El Señor les bendiga, mis hermanas. Oremos. Señor, gracias por esta lección. Ayúdanos a vivir con un corazón limpio, no solo delante de usted, sino también delante de las personas que nos rodean. Si alguno de nosotros o de mis hermanas carga hoy una venganza compartida con alguien más, ayúdanos a soltarla y a recordar que ningún dolor, por real que sea, justifica hacer daño a otra persona, a otra hermana, a otro hermano. Danos la valentía de decir que no, incluso a quienes más amamos, cuando nos inviten a un camino que sabemos que está mal. Ayúdanos también a confiar en su justicia cuando no podamos resolver nosotros mismos una injusticia. Que podamos declarar la verdad con paz, sin necesidad de tomar venganza, sabiendo que tú ves todo con claridad y que su tiempo siempre es perfecto. Enséñanos también a llorar con sinceridad por quienes sufren, incluso a orar por ellos, y que nuestra vida entera sea una evidencia clara de un corazón que le pertenece. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, da me gusta, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.